definición de la educación como servicio público hay una necesidad implícita de buscar referentes nacionales. Y la reforma integral a la educación media superior tiende a la construcción de referentes nacionales para la educación media superior en el país. Y claro que también está el riesgo que cuando se piense en los grandes referentes nacionales se pierda de vista las visiones y la historia regional, las visiones y las culturas particulares de cada pueblo y de cada localidad. Y también las visiones y las orientaciones que por necesidad tiene cada región o atiende cada región. Y también que se pase por encima del reconocimiento de que esta sociedad es una sociedad plural y que este México plural, o en este México plural, existen diferentes modos de ver las cosas, diferentes enfoques ideológicos, diferentes orientaciones, diferentes matices. Y que estos matices, lejos de disgregar, forman la nacionalidad mexicana al mismo tiempo que los grandes referentes nacionales. Entonces, a mí me parece, al tiempo que destaco la manera de construir la reforma integral a la educación media superior, me parece muy destacable también cómo se logra la unidad nacional sin generar o sin suprimir las identidades locales. Y creo que es una manera muy inteligente proponer que el marco curricular común en un ambiente de diversidad o en respeto a la diversidad sea el elemento de cohesión o el elemento que dé los referentes nacionales a la educación media superior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes que otra cosa pensemos en los elementos que se tienen que alcanzar al final de la educación media superior. Pensemos en perfiles de egreso que deban ser nacionales y expresémoslos a través de competencias genéricas y permitamos que se expresen las identidades locales a través de las competencias extendidas que están presentes o son modos posibles de hacer las cosas diferenciados en cada localidad, en cada subsistema y a partir de cada visión. Pongámonos de acuerdo en cuál es la finalidad común, cuál es el propósito que persigue la educación media superior, expresémoslo en términos de competencias que deben lograr todas las instituciones y permitamos a partir de ello la expresión de la diversidad que enriquece este mosaico y esta pluralidad que representa la patria. Es una forma muy bonita de hacer las cosas y muy inteligente también porque es respetuosa del modo particular de ver las cosas de cada uno, pero construye sobre referentes nacionales. Y lo interesante también aquí es organizar como piedra de toque de un sistema nacional de bachillerato, organizarlo alrededor de un perfil de egreso. Y un perfil de egreso descrito por competencias. Claro, aquí ustedes ya en Profordens y durante estos días de reflexión compartida sabrán de profundizar mucho más de lo que yo lo puedo hacer en este espacio alrededor de la formación por competencias, las estrategias didácticas que están implícitas en una formación basada en competencias, el modo de evaluarlas, etcétera. Yo quiero referirme solamente a las competencias como modo de construirle referentes nacionales a la educación a partir de su inclusión en un perfil de egreso de los estudiantes de educación media superior. Me voy a referir a este tema con mayor detalle porque creo que aquí está el elemento central de toda la reforma. ¿Qué persigue la educación media superior? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué sentido tiene que se le ubique como un servicio público? ¿Cuál es su sentido de utilidad pública?
y que justifica que se le ubique como un servicio público, lo presten particulares o lo preste el Estado a partir de sus propias instituciones. Yo creo que la respuesta a esta pregunta está dada por la naturaleza del tránsito que ocurre en la educación media superior. Porque si nosotros recibimos a jóvenes adolescentes en nuestras instituciones de media y los egresamos siendo prácticamente mayores de edad, algo está implícito y está señalado en este tránsito. Porque en la educación media superior se completa el tránsito de las personas hacia la vida adulta. Y hacer el tránsito, completar el tránsito hacia la vida adulta, le da su carácter particular a la educación media superior y le señala claramente su finalidad. ¿Qué quiere decir completar el tránsito hacia la vida adulta? Pues quiere decir que la persona, cuando es adulta, deja de depender en su vida de las decisiones de otros y toma en sus manos su propia existencia, por una parte. Pero por otra parte, se incorpora al mundo productivo o está en aptitud de incorporarse al mundo del trabajo. Y por otra parte, se incorpora a la vida ciudadana. Entonces, si nosotros analizamos con cuidado estos tres rasgos, cuando una persona es adulta, ya no depende su vida más que de las decisiones que él mismo vaya tomando y de ahí en adelante, tiene aptitud de incorporarse a la vida del trabajo y se convierte en un ciudadano, y leemos las competencias que están descritas en el marco curricular común, identificamos rasgos asociados a estas tres condiciones. Se autodetermina y cuida de sí mismo, ¿no? Dice alguna de las competencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya su papá no va a decidir y su mamá ya no van a decidir en qué escuela estudia, si es escuela técnica o es una escuela de bachillerato general, si es una escuela pública o privada, si es laica o confesional, si tiene esta u otra connotación, esta u otra orientación, sino que esa persona, a partir de ese momento, tomará en sus manos la ruta de su propia existencia. Por eso se hace necesario, por ejemplo, trabajar con la orientación vocacional durante la última etapa del bachillerato para habilitarle a la persona o ayudarle a tomar mejores decisiones que ya dependen exclusivamente de él. Antes, buena parte del peso de la responsabilidad está en los padres. A partir de ese momento, el peso de responsabilidad, aunque sigue habiéndolo por parte de los padres de familia, pero se desplaza mayoritariamente hacia la voluntad del propio estudiante de la educación media superior o del propio egresado o de la propia persona adulta. Ya los padres poco podemos influir en las orientaciones y determinaciones de nuestros hijos cuando alcanzan a este punto. ¿Qué quieres estudiar? Es una pregunta que ya los padres no podemos responder por nuestros hijos, ni los maestros por sus alumnos. Esa la tiene que responder cada uno de manera individualmente. Y antes, ¿quieres estudiar o no? ¿Qué ruta pretendes seguir? Claro, a nosotros nos toca rodearles de los elementos de información que permitan que esa decisión autónoma sea una decisión que redunde en beneficio de la persona y de su propia vocación y tiendan a la construcción de la propia vocación de la persona. Pero la decisión ya no es nuestra, se adquiere una autonomía plena para decidir. Y todo el perfil de egreso, una parte del perfil de egreso del bachillerato, pues está orientado hacia la autonomía. A la autonomía en la adquisición del saber, a la autonomía en la definición de las cuestiones fundamentales de su vida, a la autonomía en términos generales, a la autonomía personal. Un segundo grupo de competencias están ligadas a lo laboral. El desarrollo de competencias para el trabajo colaborativo,
para el trabajo creativo, para la posibilidad de construir cosas y colaborar con otros y de insertarse